1625, el francés San Vicente de Paúl fundó en Francia la Congregación de la Misión. Los padres Paules vinieron de Italia y se establecieron en Barcelona en 1704, cuyo aniversario celebramos en el año 2004. Con ellos venía un Paúl, concretamente un hermano coadjutor gallego, que sería el primer Paúl gallego. En 1866, 3 sacerdotes paules dieron unas misiones en la diócesis de Ourense. En 1969 se construye el colegio y se desdobla la comunidad. El colegio se cerraría en 1991. Desde la presencia de los paules en el santuario, siempre hubo empeño en que los milagros fuese un centro de evangelización desde los aspectos más directos a los más indirectos. Misiones populares, predicación de novenas, triduos, preceptos, cuidado pastoral de asociaciones religiosas, atención directa a los peregrinos. Además de atender el santuario, se da servicio a 2 parroquias cercanas, la de Vide y la de Foncuberta. Asimismo, colaboran con los sacerdotes de los alrededores en la ayuda que necesitan según sus posibilidades. También salen a prestar otras atenciones pastorales más allá del ámbito de Galicia: misiones populares, novenas, triduos, ejercicios espirituales y otras actividades en nuestra provincia canónica. La comunidad de paules más próxima es la de A Coruña, parroquia de Santo Tomás. Las más cercanas fuera de Galicia: Villafranca del Bierzo, León y Gijón. Este año se cierra la celebración del 60 aniversario de la coronación de la Virgen de los Milagros. La misa fue oficiada por el cardenal Quiroga Palacios.
pasado ya 400 años desde que fundaste la Congregación de la Misión. Por aquí se han producido muchos cambios. Pero nosotros nos seguimos preguntando, ¿y ahora qué debemos hacer? Tantas cosas a las que dedicar nuestros esfuerzos, desde ayudar a los que llegan en pateras desde África a Europa, buscando una vida más digna, A cuidar a los niños abandonados en las grandes ciudades. y de los ancianos, de los olvidados de nuestra sociedad, de los sin papeles, de los que sufren el tormento de las drogas, que necesitan a alguien que les acompañe. Vicente, danos tu creatividad para encontrar nuevas formas de ayudarles hoy y en el futuro. Como tú, seguimos colaborando en la animación pastoral de las parroquias. Somos muchos, miles, los que a lo largo de estos años hemos intentado vivir tu espiritualidad. Y también son muchos los que han sido elevados a los altares, como el beato Jan Havlik. Siguiendo tu ejemplo, salimos en misión a predicar el Evangelio por todo el mundo. Formándose a laicos y clérigos para que sean misioneros en sus propias culturas y evangelizando a los pobres. Gracias por tanto, Vicente.
senderos del amor, con San Vicente vamos hoy a anunciar la salvación.